Acá nos encontramos en otra de las entrevistas, en este caso a Adriana Pavelic, que ella va a hablar sobre su padre croata, Juan, y quien va a ser la entrevistadora, la ilustradora Julieta Esparra. Vamos a, bueno, a compartir un lindo momento. La idea es que, bueno, que de acuerdo a tus recuerdos, a lo que te fue transmitiendo tu papá, nos puedas dar alguna referencia de cómo fue su llegada a Argentina y, bueno, datos de su historia de vida, ¿no? Bueno, yo las acompaño, me voy a quedar oculta y después en algún momento me voy a sumar a las preguntas, a la conversación. Bárbaro. Cuando quieran, comiencen. Bueno, comienzo con la primera pregunta que tengo anotada, entonces. La primera es, si tenés recuerdos de alguna canción de cuna o tradicional de Croacia que le cantaran a Juan o que Juan te cantara a vos o a tus hermanos. Muy puntual, pero... Sí, como canción de cuna no, pues no recuerdo, pero sí recuerdo algunas canciones de mi niñez que me cantaba él en croato, sí. ¿Hay posibilidad de tenerla física, o sea, escrita? No. Escrita no, me acuerdo que teníamos los discos y en algún disco por ahí estuvo esa canción, pero... Escrita no, podría investigar y buscarla por ahí, pero Sería genial. escrita no la tengo, pero bueno, una canción de, a ver, ¿cómo decirte? Tipo Navidad, de comprar regalos y cosas así. Genial. Bueno, si se puede en algún momento tener, vendría re La bien. voy a buscar, la voy a Dale. buscar. Después, ¿tuviste la oportunidad de viajar a la ciudad natal de Juan? No fui precisamente al pueblo donde nació, pero sí fui a Croacia. Y estuve con mis familiares que viven allá, tengo familia. ¿Hablas Fue croata? No, no me enseñó Juan. Algunas palabras, sí, algo entiendo, pero no aprendí a hablarlo así fluido. Y sí, fui a Croacia y estuvo buenísimo conocer. Tengo una prima y la hija de mi prima que viven en la capital. Y bueno, estuvo muy, muy linda esa experiencia. Genial. Después, ¿sabes qué sensación tuvo al dejar Croacia? Mira, ¿Algún recuerdo o algo que te haya en contado? realidad él deja Croacia siendo un adolescente de 17 años, entonces es como que por ahí, por el impulso y por todo eso de no morir en su pueblo, le miente a la abuela, a mi abuela, y firma un papel con una autorización de ella que le permite entrar al ejército. Porque como estaban matando a todos sus compañeros del secundario, a su hermano lo mataron también, entonces él dijo como que mi única salvación era meterme en el ejército y volar de ahí. Entonces le hizo una firma falsa de la abuela para ingresar y lo tomaron. Y así se fue de Croacia con el ejército alemán, que bueno, era como la única, el presidente de Croacia en ese momento, o el presidente que era Ante Pavelic, del mismo apellido, pero no familiares, se une con los alemanes en contra de los rusos. Y bueno, no le quedó otra que irse con ellos, ¿no? Pensando en salvar su vida. Y bueno, así se une al ejército y se va a la marina. A aprender a manejar submarinos y esas cosas, máquinas, todo eso.
Y bueno, y ahí se quedó durante varios años, no me acuerdo, creo que 3 años, una cosa así, en el Mar Negro. Ujú. Y bueno, imagínate que dejar a la familia no debe haber sido nada fácil. Pero por otro lado, veía que ahí su futuro estaba, no tenía futuro en ese lugar. Y Claro. corría mucho riesgo de vida. Ujú. Entonces, bueno, hizo eso. Em, y al llegar a Argentina, ¿alguna anécdota o algo así como, no sé, que alguna experiencia, sensación, me imagino igual la emoción o la, no sé, las emociones de entrar a otro país donde no manejaba el idioma, leí en la biografía como Claro. debe haber sido todo un impacto, pero no sé, algo que te parezca interesante contarnos. Sí, él sabía italiano, entonces se manejaba con el italiano, que los Ujú. argentinos entendemos bastante, y, y no podía creer lo que veía acá en Argentina, tanta riqueza, año 45, imagina, 47. Venir de ciudades devastadas, de haber Mm. estado él comiendo casi un mes solamente ciruelas, porque era lo que tenían, porque se estaban escapando de un campo de concentración, dando vueltas por Italia, eh, comían lo que encontraban en la calle, y no había nada en la calle, así que comían de los árboles ciruelas. Eso es lo que me acuerdo, que me contó. Y cuando viene a Argentina y ve tanta riqueza, tanta comida, tanta cosa, estaba fascinado, no lo podía creer. Y bueno, y tuvo la suerte de que ya había otros croatas que lo ayudaron. Enseguida consiguió trabajo porque había un montón de trabajo en esa época. Mira. Así que, y bueno, de ahí fue creciendo. Siempre se dedicó a la mecánica, que era lo que le gustaba, y había aprendido algo allá en los barcos y eso. Lo habían Así, recibido croatas, ¿no? sí, Acá. sí, acá había como una colectividad, hay todavía, una colectividad croata en Buenos Aires, pero principalmente manejada por los curas y monjas croatas, que recibían a la gente exiliada y los ayudaban, como no tenían lugar donde vivir y no manejaban el idioma, capaz que estaban, qué sé yo, un tiempo en un convento. Y después de a poco iban, a medida que conseguían trabajos, iban, bueno, abriendo los caminos. Tenían como conexión con los que lo ayudaron a irse de Roma, desde Roma era. No. Va, seguramente que algún, no sé, supongo que alguna conexión entre los curas había. Pero sí, estuvo la gente de los curas de croatas que vivían en Italia también, le ayudaron como para poder subirse a un barco y salir de ahí. Ujú, Es probable que tuvieran alguna conexión con los de acá que los recibían. ujú. ¿Y con los de acá siguió en contacto? Y Ah, eso no sabría decirte. Es probable, él iba mucho a las reuniones de ellos, toda la vida se mantuvo en contacto ujú. con la colectividad croata de Buenos Aires, pero no sé cuánto tiempo específicamente con esa gente, con esos curas. Y cuando dejó Croacia, dejó su familia, ¿no? Dijiste. O Sí. sea, quedó allá parte de su familia y no pensó en volver. No, es que En... aparte, como viste que, bueno, Alemania pierde la guerra y se conforma Yugoslavia, eh, en realidad ya estaba conformada Yugoslavia, pero se solidifica en Serbia todo el gobierno y era como que si volvía no lo metían preso. Es más, ellos cuando pierde la guerra, a ellos los toman presos los ingleses en Italia, Ujú. con una promesa de que nunca iban a volver a Croacia, porque los que volvieron los mataron. Entonces, Mm.
Por eso tuvo 2 años en distintos campos de concentración en Italia, pero a mando o a orden de los ingleses. Claro. Y ahí supongo que fue donde aprendió italiano entonces. Aprendió un poco italiano y aprendió muy bien inglés también. Sí. Wow. Y bueno, a Croacia era como que no podía volver. Es más, con la hermana que quedó en Croacia, se mandaban cartas, pero siempre como no contando todo, porque esas cartas eran leídas, porque era un régimen muy, muy estricto. Ujú. Entonces, hablaba medio como escondido, una cosa así. Hasta el año 78 que vino la hermana argentina, y bueno, ya en el 90, 91 ya se independizó Croacia de Yugoslavia, ya estaba como más, cuando ella llegó ya era más, había más libertad y todo, de prensa y todo. Después de la caída del muro de Berlín, muchos países se independizaron y entre ellos se rompió Yugoslavia. Entonces, bueno, ahí tuvieron otra vez la posibilidad de tener contactos con más libertad. Pero hasta ese momento no, eran medio como secretas no se escribía nada de gobierno, nada de eso. O sea, como que un poco perdió el contacto con sus papás, ¿no? Sería. Mira, los padres, la madre vino a Argentina y estuvo 4 años viviendo acá, por suerte. Y fue el único contacto. El padre ya se había muerto cuando él era chico. Wow. Sí. Qué vida. Qué historia. Sí. Y después, la otra pregunta es, él se tomó un barco para venir desde Roma. Desde Génova salía, sí. Desde Génova, ¿y era la única opción Argentina? ¿O le dieron, sabes si tenía...? No había otras opciones, lo que pasa que era lo que uno conseguía, o que en ese momento esos curas que tramitaron sus pasaportes o su documentación, no sé, algunos barcos iban a Nueva York, que es una ciudad de muchos inmigrantes también en ese momento, otros iban a Río de Janeiro. Y bueno, ellos en un momento iban a subir a un barco que no me acuerdo si era otro para Argentina y no sé qué pasó en ese momento y tuvieron que escaparse, esconderse como 4 días más para que saliera otro. Y bueno, y él no sabía ni que era Argentina y el barco llamaba Argentina y bueno, se subieron a ese y los 10 que estaban escapados. Él y 9 personas más. Bueno, después sí hay recuerdos de Croacia o de su infancia, algunas así como más imágenes, sí, no sé, algo de antes de venir. O tradiciones que mantuvo acá con ustedes. Sí, en realidad como es sí, tradiciones, sí. Bueno, la cultura a nivel de todo tipo, ¿no? Los alimentos, las comidas tradicionales. Es un pueblo muy católico, entonces festejan mucho Navidad, mucho Pascuas. Tienen una tradición que es de pintar los huevos de Pascua, que es muy característico. Y para Pascuas hacen exposiciones en Zagreb con huevos capaz que de 2 metros de alto, ¿viste? Pintados. Wow. Y él siempre hacía eso, pintaba los huevos y ponía felices Pascuas y los regalaba. Mira, ¿vos continuás con eso, Adrina? Al principio cuando era chica sí, después ya
Por ahora no, después que me jubile capaz que arranque de nuevo. Qué bien. ¿Qué más? Eh, bueno, me dijiste que no pensó en volver a instalarse en Croacia. O sea, como que ya se instaló acá y... Y es como que ya quedó acá su familia, ¿viste? Ujú. Su trabajo aparte. ¿Qué No, era? ¿Qué hacía no acá? pensó volver, ¿eh? ¿Cuál era su profesión acá? Y siempre estuvo en la mecánica. En realidad se jubiló de Laboratorios Vagó, ¿viste? De medicamentos. Ujú. Estaba en la parte de mantenimiento y eso acá en Citibel, laboratorio de acá. Y anduvo por muchos lados en el país, de Buenos Aires a Córdoba, Córdoba de vuelta a Buenos Aires, idas y venidas. En una de esas nací yo en Córdoba. Y, y después, bueno, terminó en La Plata porque había una tía mía, hermana de mi mamá, ¿no? Que, y acá era el lugar como para poder estudiar, los hijos, entonces se vino para acá. Y ahí empezó a trabajar en Vago y se quedó hasta jubilarse. Mira. Em, y después... ¿algún recuerdo referente a la instalación en Argentina o alguna anécdota? No sé si la hice, capaz que la pregunté de otra manera. Eh, ¿Alguna anécdota de cuando De, vino a Argentina? De su sí, llegada. sí, o Eh, no, del cambio siempre, cultural o algo claro, así. sí, sí, sí. Fue bastante duro, a pesar, ya te digo, del bienestar económico que él veía, duro en el sentido de no poder hablar con la gente, no poder comunicarse como corresponde, duro de enfrentar situaciones de, qué sé yo, nuevas, y después de semejante, de estar 2 años preso, imagínate que son 3, 5 años de estar en guerra, porque 2 presos y 3 en guerra, Ujú. y encima con 23 años, que como que recién salía a la vida, Sí. y bueno, eso fue muy duro para él, ese comienzo. Ujú. Pero bueno, también ya te digo, eran otras épocas, entonces como que era más fácil tener trabajo y ganarte tu plata para mantenerte. Entonces de a poco lo fue llevando y tenía posibilidades de ir cambiando de trabajos, Claro. probando cosas distintas. Y bueno, y además, y todas las personas, no es la única, porque yo he hablado con otros inmigrantes que les cuesta mucho expresar sus sentimientos también. Vienen a ver, son muy duros y poner, nosotros nos podemos contar todo y decir lo que sentimos, qué sé yo, ellos eran muy duros, no contaban, no hablaban Ujú. directamente, o trataban de evitar contar todos esos momentos feos que pasaron. Y me imagino también como por precaución después de toda esa media persecución o de irse, ¿no? De subirse Sí, al barco. sí, y un poco como para no recordar esos momentos malos también. O sea, si vos le preguntabas, te contaba, pero no creo que lo más duro que ha pasado lo haya contado alguna vez. Ujú. ¿Tu mamá también es croata? No, no, mi mamá la conoció en Córdoba, por eso venía a Córdoba, Ah. y, y bueno, no, ella es nacida acá en Argentina. Ujú. No tengo más preguntas. Ah, buenísimo. Em, Pero por ahí te surge algo. sí, Mira, yo soy una agradecida a la vida porque lo tuve 97 años, un imagínate. montón. Sí, Casi un siglo vivió. increíble. Y bueno, fue medio triste este momento que yo
ya lo tenía él para hacer las preguntas y todo eso, y bueno, tuvo esto de la fractura de cadera y no se recuperó, porque los viejitos cuando les pasa algo así tan bravo, que es una fractura, y, y bueno, difícil que se recuperen de semejante cimbronazo, ¿viste? Porque Sí, ya los huesitos están gastados, ¿viste? sí. Así que bueno, tuvo la fractura, se cayó porque ya vivía solo hasta último momento, no quería a nadie, aparte, re duro. Mm. Y tuvo la fractura, estuve internado 3 días y bueno, se fue complicando todo con la parte respiratoria, bueno, y se fue. Un poco sufrió, yo hubiera preferido que no hubiera sufrido nada, que se vaya durmiendo como uno desea, ¿no? Para los abuelos. Sí. Pero bueno, sufrió un poquito, digamos, dolor y eso, pero fue bastante rápido su partida, por suerte. Tuvo una gran historia, un montón de... Muy, muy, muy. Tremendo. No sé si Sí. Pau vos tenés Ay, preguntas. sí, las estuve escuchando, muy interesada en la historia. Un poco Adriana nos había compartido la biografía que escribió para alguna ocasión, y bueno, Sí. muy, muy emocionante. Ha pasado por mucho, y la alegría, bueno, de haberlo tenido, ¿no? en la familia tantos años, y que hayas podido Sí. compartir tanto con él. Aunque haya sido cerrado y todo, bueno, se nota que te transmitió mucho, de su pasado, su historia, Sí, sí, sí. y las tradiciones, ¿no? Es lindo Sí, recuperar las tradiciones. Así que bueno, totalmente. algún día te veremos pintando los huevos de Pascua. Dale, dale. Así que bueno, Tendría que haber traído alguno. Después te mando una foto. Dale. Tengo alguno. buenísimo. Sí, sí, pues yo he visto en alguna muestra o exposición, pero no sé si es exactamente, si me lo imagino de esa manera, así que sí, estaría bueno ver algunas imágenes. Lo mismo, Dale, dale. si Sí, tenés sí, sí. fotografías de él, Sí. o de distintos momentos de su vida, no sé, Juli va a representar alguna, parte de esta historia que vos contaste, así que Bien. por ahí precise quizá ver alguna fotografía, por ahí podemos volver a contactarte. Voy a buscar fotos. Sí, hay una. En Berisso, viste que está la fiesta del inmigrante y todo eso. Íbamos nosotros. Ah, sí. Es más, yo bailé y todo con el grupo de danza croata, Ah, vos que participaste se llama Raíces Istrianas. del Y grupo. viste que se hace el desembarco, Sí, no sé si escuchaste alguna vez. sí, 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 lo Bueno, fui con conozco. él. Hay una foto muy linda que Ah, tiene del desembarco, después te la voy a pasar. ¿él participó de la recreación del desembarco? Esa, sí, Ah, qué sí, sí. bueno. Pero no me Bueno, acuerdo bien qué año era, pero hace unos cuantos años. Y no sé si te acordás que, viste en la entrada a Berisso que había un cartel de los inmigrantes hace sí. unos años, después lo sacaron. Ujú. Justo era ese día de la representación, estábamos todos ahí en el Ah, cartel. Tuvo un bueno, montón de años, estaba en buenísimo. serio, mirá, sí, sí. Bueno, nosotros viajábamos a Berisso con frecuencia porque bueno, Juli, la carrera está ahí en la Escuela de Arte de Berisso, así que bueno, Sí, la parte visual la tenemos bastante presente, y bueno, lo mismo he concurrido a las fiestas del inmigrante. Y en tu sí. caso, ¿depende de alguna colectividad del grupo de danza que vos participaste? Claro, era de Raíces Istrianas, se llama. Es de allá Son de todos Berisso. croatas. Es de Berisso, funciona en el Rotary. Ah, sí, Funcionaba, porque ahora con la claro, pandemia no hay reuniones ni sí, nada, sí, pero sí. sí tuvimos muchos años yendo. Em, Claro, entonces Se seguramente llama Raíces Istrianas porque Istria es una provincia de Croacia.
Claro. Es la que está más cerca de Italia, hablan los dos idiomas, hablan croata e italiano. Ah, bien. Sí, sí, tengo presente entonces el stand, pero no sé si hay otra colectividad que también participa haciendo las decoraciones de los huevos, porque los he visto. La pregunta es de cuál es el nombre de su ciudad donde nació. Claro. Bueno, entonces, era de la provincia de Eslavonia, de donde viene el roble, de los muebles antiguos, ahora ya no creo que existan más. Pero bueno, es una provincia que tiene mucho campo y muchas plantaciones de bosques, de robles. Y, o sea, no da al mar como lo que uno conoce de Croacia, el Adriático, Dubrovnik, todo eso no. Es más para el norte. Bordeando con el Danubio, el río que separa de Hungría. Bueno, y el pueblo se llama Okuchani. Es ahí en lo que yo escribí en la biografía, viste, no le podés poner el acento a la C, pero es Okuchani, en Eslavonia. Bien. Sí, ahí decía. Bueno, no sé, después no sé si hay otro. Bueno, a mí por ahí lo que me daba curiosidad de cómo conoció a tu mamá, si hubo un cortejo, qué se estilaba. ¿Qué te han contado? ¿O no te contaron la parte del romance? Sí, sí. Las mujeres cuentan, contamos las mujeres esas cosas. Bueno, acá en Buenos Aires trabajaba, no sé, en algo de mecánica, qué sé yo, en alguna empresa, y conoce a un tipo que era un tío mío, casado con una hermana de mi mamá. Y se le ocurre a él que tenían que ir a trabajar a San Francisco, Córdoba. No sé si escuchaste. Bueno, es una ciudad de Córdoba, San Francisco, que en una empresa que no me acuerdo si hacían licuadoras. Sí, licuadoras. No sé si otro electrodoméstico, pero ellos me parece que apuntaban a las licuadoras. Entonces fueron para allá. Al final fue un fracaso total el trabajo, pero conoció a mi vieja, que era la cuñada del socio de él, sería. Y bueno, y ahí empezó el noviazgo. Después vinieron mi abuela que vivía en Córdoba, porque mi mamá también era cordobesa, bueno, todos cordobeses, mi abuela se vino para Buenos Aires, entonces él después volvió para acá, nacieron mis hermanos mayores y después volvió para Córdoba y en Córdoba tenía otro taller mecánico en Las Varillas, no sé si escucharon alguna vez, Las Varillas donde nací yo. Y bueno, después ya te conté cuando vinieron para La Plata, porque no alcanzaba la plata para mandarlo a mi hermano mayor a estudiar a Córdoba capital, porque tenías que pagar un alquiler y un montón de cosas. Entonces, como estaba mi tía acá, lo mandaron a él primero a estudiar acá y después se vino toda la familia. ¿Y la profesión de tu mamá, Adri, tiene algo que ver con vos? No, mi vieja ama de casa nomás. Toda la vida dedicada a cocinar, lavar, limpiar. ¿Y cuáles eran algunas de las comidas típicas o algo que hayan mantenido de Croacia? Mira, Algo que puedas hasta el nombrar. último día del padre le hice yo la comida típica, porque mi mamá falleció ya hace 2 años y medio, 3. Antes la hacía ella. Es una comida que se llama sarma, una de las tantas, que es el repollo relleno con chucrut,
El repollo es relleno con carne picada, arroz, se acompaña de chucrut, chorizo, panceta, es buenísimo. Y papas. Y bueno, después de postre, strudel de manzana, ese lo debes conocer, ¿no? Sí. Algún lo hacen, y sobre todo en Berisso se hace mucho. Porque, bueno, son comidas en realidad eslavas, ¿no? Porque no es solo de Croacia, sino que es de todos los países de por ahí, Austria, Alemania. Bueno, algo relativo al barco. ¿Cómo fue su experiencia en el barco? Si hay alguna anécdota. ¿O cuántos días Claro, tardó? claro, eso, mira, lo de los días se lo he preguntado y él no se acuerda bien, no se acordaba, pero ponele que hayan tardado como 3 semanas en llegar. Y sí me contaba, imagínate que estuvieron todo el tiempo sin comer ese mes, escapándose de un lado para el otro, escondiéndose. Cuando suben al barco, lo comían mañana, tarde y noche. La gente estaba descompuesta por los movimientos del barco y ellos acostumbrados a estar en barco, imagínate, se comían todo lo de ellos, Todo lo de lo la que los gente. demás. Al comedor, por ejemplo, no iba nadie en ciertos momentos porque imagínate, los barcos de esa época no eran los de ahora, se sentían las olas, todo. Donde estaba todo el mundo descompuesto, agarrado de los barrotes, y ellos eran los únicos que estaban sentados en una mesa comiendo. Esa era la anécdota. ¿Y subió tipo con equipaje? No. O sea, me imagino algo súper... No sé, algo muy sencillo sería. No creo que tuviera mucho equipaje. Sí tenía alguna documentación, algunas libretas, sí trajo, porque todavía tengo medallas que le daban en la guerra, ¿viste? Por algún triunfo o por su buen comportamiento y todo eso. Tenía un álbum con las medallas y con algunas fotos. Y eso trajo. Después de valija y eso no creo, habrá traído algo chiquitito. Muchas cosas no creo que cargaría. Vos nos contaste, Adriana, que viajó junto con otros 9 compañeros, ¿no? Sí. Después, Sí. cuando todos llegaron al puerto de Buenos Aires y tomaron distintos rumbos, ¿o pudo volver a encontrarse con sus compañeros? Mira, los primeros años sé que con algunos se encontraba, pero muchos se fueron a vivir al sur, otros se fue a Misiones. Claro. Creo que alguno bajó en Río de Janeiro, porque el barco paró primero allá y alguno se quedó allá, porque por ahí tenían algún contacto anterior, entonces, pero no, de juntarse todos no, sé que se veían esporádicamente, pero después se fue perdiendo eso. Claro. Muchos se iban al sur, mucho a la Patagonia, ¿viste? Por un clima también Sí. semejante. Eso, Adri, el clima en el que vinieron, o sea, la época. Y mira, él no, viajó en verano de ellos, porque llegó el 7 de julio del año 47. Cambió de estación en el medio. Sí. Llegando. Y después, o sea, ¿era un barco de acá? O sea, hablaba... Era un barco de acá, sí, sí. Era un barco argentino. Y viste que venían un montón de italianos también. Claro, sí. Venían de todos lados de Europa. El que podía irse, se iba en esa época. Y como las puertas estaban abiertas para todos los inmigrantes, en realidad en toda América era así. Y bueno, entonces se venían todos para acá sabiendo que acá iban a estar mejor.
Ahora no tanto, ahora nos queremos ir todos para allá, al revés. A mí me intriga mucho bueno, que haya estado, él navegó en submarino, no sé si se llama navegar. Sí. ¿Te contó algo de cómo era esa experiencia? ¿Cuánto tiempo estuvo? Y estuvo como 3 años con algunas intermitencias que por ahí iban a tomar clases, cursos de navegación a alguna ciudad, ponele, iban, qué sé yo, a hacer un curso de 3, 4 meses y volvían al submarino en el Mar Negro siempre. Y bueno, la experiencia era, imagínate, tratar de evitar y tirar bombas a los contrarios, que eran los rusos. Claro. Y la guerra era así, es así todavía, en algunas partes. Sí. Así que bueno. Bueno, qué increíble todo, ¿eh? Bueno, me parece que nos quedamos sin preguntas, ¿no es cierto, Juli? ya nos has contado muchísimo. Estabas preocupada que no nos ibas a poder transmitir. La verdad que sí. es un muy buen relato. Después te lo voy a compartir. Bueno, te queremos agradecer profundamente por sobre todo... No, por favor. Papá, que hayas querido hacer la entrevista y bueno, y toda la disposición y bueno, también lo emotivo que nos resulta a nosotras poder rememorar esto con vos. Así que bueno, mil gracias. Gracias, chicas. Gracias a Juli, por también este rol de ilustradora. Y bueno, esperamos la ilustración, ansiosas, ¿no? Le damos tiempo igual. Sin presión. Sí. Pero bueno, estamos a la expectativa. Dale, bueno, chicas, no, yo un gusto porque todas estas historias me encantan y bueno, cualquier cosa que necesiten, no sé, Juli, si tengo las fotos, ¿cómo hago? Te las mando a vos, Paula, no sé si tengo tu celu, ¿lo tengo? Sí, creo que sí. Si no, te escribo después. Si no, mandame, dale. Y las fotos se las mando a las dos, a vos. Compartimos entre ambas. Sí. Bueno, chicas. Gracias, un gusto. Adri. Bueno, hasta pronto. No, por favor, un gusto. Un placer. Y nos comunicamos. Sí. Un beso grande. Muchas gracias. Otro. Adiós. Chao. Chao.